ya me empecé a emocionar. Y no he empezado. Hoy es uno de esos días en los que a uno se le atragantan las palabras y acumulan los recuerdos. Hoy es un día muy importante para mí. Quiero agradecer la posibilidad que me habéis ofrecido. Llevo días juntando recuerdos, intentando plasmarlos en un papel. Soy un manojo de nervios en este momento. Desde que me concedieron este gran honor, los días han sido diferentes. Cada calle, cada casa y cada cara me han hecho sentirme tremendamente orgulloso de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que llegaremos a ser. Los olores han hecho tangibles y los recuerdos partes del presente. Gracias, muchísimas gracias. Crecí oliendo a pimiento, a humo y a molino. ¿Cómo no iba a oler a molino si mi padre era maestro molinero? Crecí con el olor al tabaco Burley, en secaderos al aire, a trabajo de campo, amaneceres intensos y noches de cansancio, a mulas, a burros, a carros, a polvos y a dulces caseros. Crecí en un pueblo maravilloso, con sus dos iglesias, sus calles maravillosas, su ermita y nuestra preciosa Virgen del Salvador. Su garganta de Pedro Chávez con sus charcas, la lavija, el cancho resbaloso, las tablas, el puente viejo, el curato donde nos bañábamos, yo con 2 calabazas, porque entonces no sabía, me conocéis bien. Y sabéis que organizo conciertos benéficos, que lucho al más alto nivel por defender nuestro campo. Me da igual el escenario y el lugar. Sigo siendo aquel niño que nació en la calle Locarrana y compartía cama con mis hermanos. Aquel adolescente que quiso amenizar las noches con música. Aquel joven que soñaba con tener su propia empresa. Sí, soy casi. El que fue con albañil. Sí, el que armó los coches. El que los engrasó. El que fue director de Caja Plasencia. O el que fue alcalde, que de mi vida esos rayos, ojalá. O ese casi del tabaco, casi fraile. Pero sobre todo, sigo siendo el hijo de Nicasio y de Carmen. Quiero agradecer muchísimo a esos que están en la Cruz Roja. Esos hombres y mujeres que por la mañana se ponen la mochila de la solidaridad, esperando que les llame para rápidamente seguir a ayudar a todo el que necesite. Eso sí que tiene mérito. Y pido un fuerte aplauso para ellos. Porque en definitiva, todos somos ciudadanos del mundo. Siempre hay un motivo enfrente en forma de sonrisa o de canción. Siempre hay una nueva meta que te está esperando aunque apriete el sol. Cada nuevo día tiene conmigo. Si tú quieres, puedes. Si puedes, debes hacer que tu esfuerzo sirva para unir a tantos pueblos hermanos, amigos, unidos, hermanos, ciudadanos del mundo, abrir los brazos, ciudadanos del mundo, romper los lazos, ciudadanos del mundo, abrir los brazos.
el Pleno de la Corporación Municipal acordó por unanimidad otorgar el Premio Picota 2018 a dos alumnos del IES Maestro Gonzalo Correas, Claudia Rodríguez y Juan Sánchez, que están ahí sentados, junto a su profesor de Biología y Geología, Jesús Manjón, por el trabajo de investigación titulado, agárrense que vienen curvas, de la estructura y la mecánica in vivo de las células osteolares y la válvula aórtica del corazón de la larva de Drosophila melanogaster, mediante el análisis de imágenes microscópicas de alta resolución. Chicos, la foto. En primer lugar, y como no puede ser de otro modo, agradecemos muchísimo el gran honor que nos hace el pueblo de Jaraí, sus autoridades, y dejando de lado los méritos científicos reconocidos en otros ámbitos, a nosotros nos honra saber que con ello este municipio comparte los mismos valores que inspiran el trabajo diario de este modesto equipo de jóvenes investigadores. Confianza en uno mismo, en los compañeros, en la obtención de resultados, constancia en el trabajo diario, en perseverar en la búsqueda de la verdad, en el esfuerzo del día a día, compromiso con los compañeros, con el instituto, con la población de Jaraíz. Hablo en nombre de todos los alumnos que durante estos últimos años nos han acompañado y nos acompañan aún en esta emocionante e internacional aventura educativa y científica que espero no acabe nunca.